Buenos días. ¿Cómo estamos? Bueno, quiero presentar a algunas personas. Este es un encuentro un poco raro, este fin de semana. Es obvio por las personas que ya están. Es un encuentro raro, pero aún más raro ahora porque llegaron algunas personas. No, este encuentro es raro en el sentido que tenemos 6 oradores. Y vamos a estar explorando, como se dieron cuenta, con el libro de Miqueas, pero con 6 distintas personas que van a estar guiándonos, ayudándonos a investigar en la palabra de Dios, aplicando esta palabra en nuestras vidas. Y hay una razón por eso, porque hay un grupo de nosotros que estamos capacitándonos en un seminario que se llama LAMPAM, que es un seminario para ayudar con la predicación de la palabra. Entonces ya hemos hecho 3 años de esto, y este año estamos trabajando con el Antiguo Testamento y justo con el libro de Miqueas. Y por eso hemos invitado a las personas, o a algunas de las personas que están participando en este seminario, a compartir la palabra en este grupo, en este encuentro. Entonces la primera persona que va a compartir hoy es Nata. Él voy a pedir que venga. Y está acá con su esposa Anita. Voy a preguntar a Anita algo, entonces ella tiene que venir también. Nata es abogado, pero no vamos a echarle de fuera por eso. Y Anita es casi doctora en ingeniería química, o no, ingeniería. El lunes presenta su tesis de doctorado. A las 10 de la mañana, si quieren aprender algo sobre alimentos, bueno, 10 de la mañana en agronomía, no, ingeniería, va a presentar su tesis de doctorado. Bien, y después vamos a tirar los huevos. Ya hizo todo esto cuando se recibió en química hace algunos años y ya está por entrar en un postdoctorado. Entonces, bueno, Nata va a contar. Yo quiero preguntar, porque ustedes están en un ministerio ahí se llama Complejo Esperanza. ¿Quieres explicar brevemente qué es y qué hacen, Nata? Perdón, no te pregunté antes. Bueno, no sé si alguno lo conoce a ese lugar, ¿no? Bueno, es como el correccional, van los varones menores de 18 años que tienen problemas con la ley y ya llegaron a cometer crímenes en la categoría tal que llegan ahí, así que nosotros como una fundación cristiana que trabaja hace como 10 años ahí, vamos todas las semanas a visitar a los chicos. Vamos siempre al mismo, hay como distintos edificios, vamos siempre al mismo edificio, nosotros trabajamos con los que tienen entre 11 y 15 y bueno, ellos no nos esperan, siempre la organización está bien, y vamos y hacemos un juego, compartimos una merienda y después siempre hablamos algo sobre Dios, digamos. Ellos lo saben, están contentos y después volvemos juntos y la idea es que podamos irlos conociendo a ellos y ellos conociéndonos a nosotros. De paso, el que se quiere sumar, siempre hace falta gente porque es un ambiente difícil, muy cambiante. A veces preparamos algo, llegamos ahí y armaron un motín o se pelearon, no sé, que como reestructurar eso sobre la marcha y eso a veces nos cuesta, así que el que se suma por ahí dura 2 semanas y después se nos va. Así que si alguien tiene ganas de sumarse, es mejor. Y Nata, en lo personal y con este ministerio, ¿cuáles son los desafíos? Todo. Y no, porque por ahí no se puede hacer un seguimiento de los chicos, porque hay chicos que pueden llegar a estar 2 años, pero hay chicos que pueden llegar a estar 1 mes y no saben ellos tampoco cuánto van a estar. Entonces, una vez que empezamos a darnos la confianza a los chicos, ya se van. La mayoría son reincidentes, así que a los 2 o 3 meses, algunos a la semana ya están de nuevo. Pero es difícil porque cada vez que salen se vuelven al mismo contexto donde estaban antes y es más fácil volver a cometer un crimen que mantenerse fuera de eso. Entonces, el mayor desafío es cómo lograr trabajar con ellos una vez que salen y están afuera, ¿no? ¿Ustedes pueden tener contacto? Sí.
Bueno, muchísimas gracias a los dos por estar. Pero también quiero presentar, simplemente para que todos sepan que están, Juan Carlos y Juana, si quieren pararse. Bueno, si quieren pararse, él va a hacer el mismo chiste siempre igual. Son los papis de David Altamirano. No voy a hacer el mismo chiste con David. Pero es un gusto tenerlos con nosotros. Juan Carlos va a estar compartiendo esta tarde. Pero bueno, están por el día para ayudarnos y también si alguien quiere preguntarles o pedir consejo, son personas con mucha experiencia en la vida y en el ministerio y trabajan como pastores ahí en el barrio Santa Isabel, la tercera sección, ¿sería? Ahí vivimos, en Parque Futuro. Parque Futuro, que es, claro, ahí pegado. Entonces, están trabajando ahí, entonces si aprovechen este tiempo que están con nosotros hoy para charlar con ellos y aprender de ellos. Bueno, vamos a orar y poner este tiempo en las manos de Dios. Gracias, Señor, por este tiempo, gracias por este tiempo, lindo tiempo de alabanza, de declarar quién eres, Señor, que has hecho por nosotros. Gracias que somos una comunidad del perdón en Jesucristo. Gracias, Señor, por este tiempo para explorar el libro de Miqueas. Enséñanos, Señor. Queremos aprender de ti. Queremos aprender de este libro tan antiguo, pero tan relevante para nuestras vidas. Oramos ahora por Nata, que Él puede guiarnos, compartir fielmente con nosotros y ayudarnos, Señor, pensar en tu palabra, pero también aplicar tu palabra a nuestras vidas. Y oramos en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, buenos días. Como dijo Martín, vamos a estar viendo el libro de Miqueas. ¿Alguien sabe algo del libro de Miqueas? Sí. Está en la Biblia. Yo tengo que confesar que la primera vez que nos reunimos para ver el libro de Miqueas me confundí y había visto el libro de Malaquías. Entonces todos hablaban y no entendía nada. Ahora ya creo que armé más el libro correcto. ¿Quién era Malaquías? ¿Alguien sabe? Miqueas. O sea que yo tengo Malaquías. ¿Quién era Miqueas? ¿Alguien sabe? Así que era, que sea una persona, un profeta. Profeta menor, bien. Hoy vamos a estar explicando un poquito. A mí me mandaron hacia el frente, como decir, si sale todo mal, bueno, el seminario era mentira, no se hacía nada. Vamos a estar viendo esto. Voy a explicar un poquito el contexto de dónde viene, dónde está situado el libro de Miqueas, para que nosotros podamos entender un poco más y no estemos tan en el aire. ¿Por qué? Porque este es un profeta, como dijeron acá, un profeta que habla. Nosotros por ahí tenemos la idea de profeta como alguien que predice el futuro y todo lo que va a pasar, pero muchas veces el profeta habla para ese pueblo, en ese lugar, en situaciones que estaba pasando en ese momento. Y no solamente eso, sino que generalmente, como es este profeta, escribe como en poesía. Entonces es más complicado todavía porque hay que entender un lenguaje figurado. ¿A quién le gusta la poesía acá? Bien, ¿a alguno le gusta la poesía? ¿Saben alguna poesía así cortita? ¿De memoria? Cortita. ¿Alguien sabe alguna poesía? ¿Sabe alguna poesía? Sí, a ver, sí, un pedacito de una poesía. ¿Yo? Sí. Bueno, voy a escuchar así de todo el mundo. Me tocaron hablar la lengua de que te casaste con ella. Y yo me quedé tan tranquila. Otro cualquiera en mi caso se hubiera hecho yo cruzando medio brazo. Dije, claro, bueno. Y nada, pegarme un tiro ni liarte en maldiciones. De esperar por suspiro lo hubiera tu balcón. Pero no estoy más larga. Muy bien, muy bien.
¿Y qué significa eso? ¿Qué sería en palabras no poéticas? Digamos que la poesía comienza con una persona bastante resentida, como diciendo que se enteró que su amada se había casado y que le daba igual, digamos, que no iba a hacer nada al respecto de, más o menos así. Está bueno. Yo no soy muy poético. Yo si veo en ese amigo, te casaste y no me importa. O sea, yo soy menos poético, pero está bien. Hay gente que le encanta y hay mucha gente que lo hace muy bien. Y hay poesías que te hacen llegar al alma y te hacen llegar a los sentimientos, hasta las personas que no estamos tan acostumbrados a ese tipo de palabras. Pero también hay que saber estar abierto e interpretar y saber qué figuras se usan, y por eso es por ahí más complicado entender este tipo de cosas. Y porque no es tan literal como a veces estamos acostumbrados a hablar. Ahora vamos, para entender un poco el contexto, quiero que primero nos situemos en qué contexto estamos nosotros. Así que quiero que nos dividamos más o menos en 3 grupos. Podría ser así, por acá. Vamos a romper el pasillo hasta que desde vos hasta vos, hacemos otro grupo y después este grupo, para que en 5 minutitos hagamos una lluvia de ideas y digamos, este grupo va a ver qué problemas tenemos en la Argentina como problemas sobresalientes que tenemos a nivel político. ¿Sí? Sin pelear, no estaba hablando de grupos o partidos políticos, estoy hablando de problemas que se producen a nivel jerárquico y político en la toma de decisiones y todo eso. Acá, ¿qué problema tenemos como sociedad argentina en cuanto al ámbito religioso? ¿Sí? Y en este grupo, ¿qué problemas tenemos como Argentina, como sociedad a nivel cultural? ¿Sí? Vamos 5 minutos, una lluvia de ideas y después lo compartimos. Bueno. Puede ser también una trayectoria muy ritual. O sea, empezar una cantidad. La tolerancia falta o un problema. El desarraigo de y ese problema no vendieron nada. Falta de madurez, de Quizás en el caso, no sé cómo se dice la palabra, pero como patriarcalismo, pastor, lo único que lee la Biblia es el pastor y todo lo demás es joven. Que hay mucha asimetría. La regla de vaso. Abarca mucho. Y siempre el nivel va bajando.
para implementar. ¿Se le importa la religión social, el hecho de que muchas veces en la iglesia Alguien me llama de guía recién. y no tiene relevancia? Sí, falta de impacto. Pero de que si llegaran a ser más exigentes, muchos chicos más van a descender. Entonces van a nivel para Uso de agua. Ah, está bueno, pero entonces ¿por qué no van Vamos a la misa de la Pachamama. Ahí es. Bueno, hasta ahí nomás. Vamos a darnos vueltas así compartimos. Mira, tampoco era para... Estaban publicando el libro Problemas en la Sociedad Argentina. A ver, el grupo de a nivel político, ¿qué problemas pueden ver así como una lluvia de ideas? Corrupción. El monopolio, el medio de comunicación. Educación confrontarista, intereses sectoriales y personales, la falta de comunicación, la burocracia y capitalismo. Bien, un montón. ¿Ustedes a nivel religioso? Tenemos división, ritualismo, ¿sí? Tradición, tolerancia, falta de madurez o compromiso, falta de usar la Biblia, falta de carisma. Decimos que el pastor sabe todo, pero la congregación no. Falta de impacto en la sociedad, corrupción de líderes y secretismo. Bien. Más que político. ¿Y acá? A nivel cultural. Nosotros vimos también que hoy en día la gente no tiene tanto interés en su propia cultura, pero más bien a las culturas de las otras personas. Como hoy en día todos quieren hacer lo que hacen los estadounidenses, o nadie quiere viajar a Europa, todos quieren viajar a Europa o al norte o algo así, pero nunca quieren ir al norte de Argentina, al sur de Argentina. No valoran su propia cultura. Buenísimo. Buenísimo. Bueno, acá hicimos así como un pantallazo de algunos, así porque en 5 minutos tampoco podemos ver todo, pero algunos de los problemas que tenemos como sociedad argentina en algunas áreas. ¿Sí? Tengámoslo presente, porque tampoco es tan diferente de cómo vivía la sociedad y cómo tenían los problemas que tenía la sociedad en esa época. Este libro, el libro de Miqueas, está escrito, o sea, está basado en lo que pasó más o menos entre el año 749 y 634 a.C. ¿Sí? Hace mucho. Más o menos el siglo 8 a.C. Y el profeta va relatando lo que Dios le va diciendo que va a hacer con el pueblo de Dios. Él le va mostrando lo que iba a hacer por cómo se estaban comportando y por cómo se estaban conviviendo. ¿Sí? Ahora vamos a leer y después voy a explicar un poco más del contexto y un poco también lo que el profeta estaba diciendo para la gente de esa época. Vamos a leer Miqueas 1, para todos los que lo tengan. Miqueas, no me la quiero. ¿En qué página está? En la mía está en el 671. Está a la mitad para el lado de adelante. Miqueas 1. Bueno, dice así: esta es la palabra que el Señor dirigió a Miqueas de Moreset.
durante los reinados de Jotán, Acaz y Ezequías, reyes de Judá. Esta es la visión que tuvo acerca de Samaria y de Jerusalén. Escuchen, pueblos todos, preste atención la tierra y todo lo que hay en ella. Desde su santo templo el Señor omnipotente, será testigo en contra de ustedes. Miren, ya sale el Señor de su morada, ya baja y se encamina hacia las cumbres de la tierra. A su paso se derriten las montañas como la cera junto al fuego. Se parten en dos los valles como partidos por el agua de un torrente. Y todo esto por la transgresión de Jacob, por los pecados del pueblo de Israel. ¿Acaso no representa Samaria la transgresión de Jacob? ¿Y no es acaso en Jerusalén donde están los santuarios paganos de Judá? Dejaré a Samaria hecha un montón de ruinas, convertida en campo arado para viñedos. Arrojaré sus piedras al valle y pondré al descubierto sus cimientos. Todos sus ídolos serán hechos pedazos. Toda su paga de prostituta será arrojada al fuego. Yo destrozaré todas sus imágenes. Todo cuanto ganó como prostituta, en paga de prostituta se convertirá. Por eso lloraré y gritaré de dolor y andaré descalzo y desnudo. Aullaré como chacal y gemiré como avestruz, porque la herida de Samaria es incurable, ha llegado hasta Judá. Se ha extendido hasta mi pueblo, hasta la entrada misma de Jerusalén. No lo anuncien en Gat, no sea que no se entreguen al llanto. Revuélquense de dolor en el polvo de Bet-Lefar. Habitantes de Zafir, emigren desnudos y humillados. Los habitantes de Sanán no se atrevieron a salir. Bet-Esel está gimiendo y va a retirarle su apoyo. Se retuercen esperando el bien los habitantes de Marot. El Señor ha enviado el mal hasta la entrada misma de Jerusalén. Habitantes de Laquis, enganchen el carro los corceles. Con ustedes comenzó el pecado de la hija de Sión. En ustedes se hallaron los delitos de Israel. Por tanto, despídanse de Moreset Gad. Los edificios de la ciudad de Axib son una trampa para los reyes de Israel. Habitantes de Maresa, yo enviaré contra ustedes un conquistador, y hasta Dulán irá a parar la flor y nata de Israel. Así que rasúrate la barba y rápate la cabeza, haz duelo por tus amados hijos, agranda tu calva como del buitre, pues tus hijos te serán arrebatados. Es re esperanzador el pasaje. Todo lo bueno que va a venir. Vamos a ubicar este pasaje un poco en el lugar y en el contexto. ¿Sí? Esto no pasó en Argentina, no pasó en América, no pasó en Europa. Pasó más o menos donde está Palestina hoy en día. Y este es el pueblo que Dios había elegido para llevar su palabra a las naciones. En su momento Dios había hablado con Abraham para que vaya a este lugar, para que él pueda hacer de luz a las naciones. De Abraham nacieron sus hijos, y ahí nació el pueblo de Israel. El pueblo de Israel, al cual Dios puso en este lugar, justamente, no porque sea grande, no porque haya sido un pueblo especial por sus características, sino que era un pueblo común, un pueblo chico, y que Dios dijo, lo voy a poner ahí para yo engrandecerme, para yo mostrar a las naciones lo que yo quiero hacer. De ahí salió el rey David, de ahí salió el rey Salomón, hijo de David, y después se empezaron a dividir. Israel tenía 12 tribus y después de Salomón se dividió en 2 reinos. El reino de Israel, que eran 10 tribus al norte, y el reino de Judá, que eran 2 tribus al sur. Ahí hubo una sucesión de reyes, que fueron tanto en Israel y otros reyes que iban siendo en Judá. Pero Dios le había pedido a ese pueblo que se aparte de las prácticas de los pueblos que estaban alrededor. Justamente era porque Dios quería que ellos sean de testimonio para las otras naciones, y no que las otras naciones los conviertan a ellos en las prácticas que Dios aborrecía, que Dios no le gustaba. Cuando llegamos al profeta Miqueas, llegamos en una parte crítica de la historia.
Porque al reino de Israel, las 10 tribus esas del norte, estaban por ser desterradas. Estaban por ser invadidas por el imperio asirio y sacadas de su tierra. Y más adelante pasaría lo mismo con el reino de Judá, solamente que con el imperio de Babilonia. Y acá vemos al profeta que ya se empieza a escuchar. Samaria va a ser destruida. Samaria era una de las ciudades del reino de Israel, las 10 tribus del norte. Y el profeta anuncia y después presencia cuando Samaria cae. Habíamos dicho que este profeta estaba ubicado más o menos en el 749 a.C. al 634 más o menos, y Samaria cae en el año 722 a.C. O sea que acá cuando el profeta está anunciando que Samaria va a caer, después el profeta todavía está vivo y todavía sigue profetizando cuando Samaria cae. Y ve cumplida la promesa y la profecía que Dios había hecho de que como ellos no se habían apartado del mal, iba a caer. Y después el pasaje continúa diciendo, ya vamos a ver mejor, que dice, esa caída de Samaria, esa destrucción de Samaria ya está llegando a la puerta de Jerusalén. Como que esa destrucción viene bajando. Esa destrucción que Dios, aunque no lo vamos a entender por qué Dios hace eso, pero Él decía, está bajando y va a llegar a Jerusalén, ya está en la puerta. Ahora, acá nombra 3 reyes. Si se fijan en el versículo 1 dice, que profetizó durante los reinados de Jotam, Acaz y Ezequías. Estos reyes no es que no sabemos nada, sino que sabemos algunas cosas, porque la Biblia misma los nombra. Y, por ejemplo, Jotam fue un rey que comenzó a reinar a los 25 años. ¿Alguien tiene 25 años? Listo, como si ahí, ¿verdad? Ya empezaron a reinar ahora. Me gustó. Le gustó. Y reinó durante 16 años. Sería como si acá fueran 4 periodos de presidencia. Sí. Si se existiera la re. Entonces dice que él reinó durante 16 años y que hizo lo correcto ante los ojos de Jehová. Aunque haya cosas que no podemos entender, la Biblia dice que él hizo cosas que agradaron a Jehová. Y que su reino se hizo poderoso porque él hizo lo que agradaba a Jehová. Pero ¿saben lo que no hizo? Jotam no sacó ninguno de los altares paganos que se habían instalado por haber copiado y haber tomado la cultura de otras naciones, que es lo que Dios le había dicho que no hagan. Y Jotam no lo sacó. Eso quiere decir que por más que el gobernante esté haciendo lo que agrada a Jehová, el pueblo seguía apartado de lo que Dios le agradaba. El pueblo seguía ofreciendo sacrificios a otros dioses. Esto demuestra que no importa lo que hagan a veces los gobernantes, muchas veces la responsabilidad no es solamente de ellos, sino que también es del pueblo y de lo que hacen. Después tenemos otro rey que nombra acá que se llama Acaz. La Biblia dice que este no hizo lo que agradaba a Jehová, sino que hizo lo que desagradaba a Jehová. No tomó el ejemplo de su padre, o sea, de Jotam, sino que hizo lo que desagradaba a Jehová. No solamente que no sacó los altares, sino que la Biblia dice que hizo altares por todos lados. O sea, ve acá, capaz te topas con un altar. Hizo altares por todos lados. Y no solamente eso, sino que tomó las prácticas de otros pueblos y sacrificó a sus hijos. O sea que ofreció en sacrificio matando a sus hijos en honor a otros dioses. Y por último tenemos al rey Ezequías. Ezequías es un poco más conocido porque la Biblia también le dedica un poco más de pasajes en la Biblia. Habla en Crónicas, habla en Reyes, habla en Isaías, Ezequías.
Y la Biblia dice que él era un rey bueno, que hizo lo que le agradaba a Jehová y que sacó todos los altares que habían instaurado, que habían puesto, cosa que no se siga adorando y no se siga las prácticas de otros dioses. Pero la Biblia también nos da un detalle que hizo al final de su vida, que fue cuando vinieron gente de Babilonia, él, engrandecido, fue y dice que le mostró todo. Fue y les mostró todo lo que tenían y todo lo que habían hecho. Y ese mismo pueblo de Babilonia fue el que luego los destruyó. Entonces, por más que esta persona haya hecho lo que agradaba a Jehová, que hayan sacado los altares para que el pueblo se purifique, al final también se la mandó porque pensó más con el corazón humano y cómo engrandecerse a sí mismo que con lo que Dios quería y terminó con la destrucción del pueblo. Entonces tenemos 3 reyes así para poner en un cuadro, 3 reyes bárbaros, lo aplaudimos, lo que hicieron en el pueblo, pero el pueblo también tenía responsabilidad. El pueblo también se había apartado. En esa sociedad dice que los ricos oprimían a los pobres. Dentro del mismo pueblo había gente que oprimía a sus hermanos cuando Dios había dado leyes específicas para que se libere a la gente que era esclava del mismo pueblo, para que no haya opresión, para que todos puedan tener su tierra y para que si la perdían a los años la puedan recuperar. Dios había dado un montón de leyes para que ellos, viviendo de esa manera, puedan ser de testimonio hacia otras naciones sobre cómo había que vivir. Pero el pueblo y los gobernantes eligieron tomar las cosas de otras naciones cuando ellos tenían que ser los que le daban lo que Dios había dado. Y llegó a este punto crítico. Ustedes ven acá el versículo 2 al versículo 7, que leímos recién, es como decíamos hoy, un poco como una poesía. Es Dios levantándose de su trono, Dios levantándose de su lugar, bajando hacia la tierra, como un sentido figurado, y dice como aplastando las ciudades. Las ciudades en esa época se construían en lugares altos y ahí dice como las piedras rodaban hacia abajo, en un sentido de cómo la destrucción total de una ciudad y cómo eso iba a ser solamente escombros que iba a caer hacia abajo de las montañas. Una destrucción devastadora no solamente para Samaria, sino para el mismo pueblo de Judá. En el versículo 8 dice: por eso lloraré y gritaré de dolor y andaré descalzo y desnudo, aullaré como chacal y gemiré como avestruz. A mí no me dejaron venir desnudo acá y gritar así. Pero los profetas muchas veces tenían esa forma de comunicar el mensaje. Un profeta, por ejemplo, fue y le escondió un calzoncillo, pues sí, por un tiempo hasta que se pudrió, después se lo puso y andaba por la calle con el calzoncillo podrido. Otro se casó con una prostituta para dar un mensaje. Otro andaba con un cepo puesto así por todos lados. Otro compró una tierra cuando no tenía ningún valor para mostrar algo también. Y acá te dice: voy a gemir y voy a gritar como animales salvajes. Son animales que están en el desierto y que se escucha como un ruido estremecedor, un ruido que te hace como ponerle la gallina. Dice: así voy a gemir del dolor. Y ahí empieza a nombrar un montón de ciudades que iban a ser devastadas. Eso también, por ahí perdemos un poco en el idioma, porque nos fue escrito en castellano. Miqueas no era bilingüe, al parecer. Miqueas escribió en otro idioma, en hebreo, y muchas de las ciudades tienen nombres que suenan como otra cosa. Por ejemplo, cuando dice: revuélquense en el dolor en el polvo, Bet de Fran. Bet de Fran significa casa de polvo. Entonces, revuélquense en el polvo, Bet de Fran, casa de polvo.
Bueno. Era por eso. Después, por ejemplo, Beteser significa lugar para pararse, y dice Beteser está gimiendo y va a darle su apoyo. Se van a poder apoyar. Es como decir, Buenos Aires, no va a haber Buenos Aires. Entre Ríos va a haber sequía, qué sé yo. Misiones, no va a haber misioneros. En Santiago del Estero no va a haber música. Así Dios iba diciendo lo que iba a hacer con cada pueblo. Iba a ir bajando la destrucción. ¿Y todo esto por qué? Porque no habían sabido cumplir el propósito que Dios le había dado. No habían sabido mantenerse purificados, mantenerse limpios de las prácticas de los otros pueblos. No habían sabido no prostituirse, como dice ahí. Prostituirse en el sentido, puede ser prostitución literal, como también puede ser la prostitución que hacían a irse hacia otros dioses. Porque Dios decía, como ustedes son mi novia, mi esposa, y si se van hacia otros dioses, es como se están prostituyendo. Porque están buscando ese placer en otro lado. Si ven cómo termina acá, dice el 16, así que rasúrate la barba y rápate la cabeza. Haz duelo por tus amados hijos. Agranda tu calva como del buitre, pues tus hijos serán arrebatados. Dios me estaba pidiendo que haga duelo, porque esto iba a pasar. Yo de esto saco que Dios aborrece las prácticas pecaminosas. No solamente que las aborrece, sino que las juzga. Este libro está armado como en 3 partes, ¿sí? Está el capítulo 1, 2, hasta el 3, hasta el capítulo 3, como si fuera una parte. Del 3, 1 al 6, al capítulo 6 como si fuera otra parte, y después del 6, 1 en adelante, otra parte, y el 7 como una conclusión. En el 7 capítulos de este libro, y está armado como una poesía que está dividida así. Y todas esas partes empiezan con un escucha, ¿sí? Y terminan con un mensaje de esperanza. Por eso el capítulo 1 no tiene un mensaje de esperanza, porque el mensaje de esperanza viene un poquito más adelante, que después lo vamos a ver. Pero siempre Dios está diciendo escucha. Escucha lo que te quiero decir, escucha, porque la destrucción va a venir. Si seguís con esas prácticas que yo aborrezco, yo voy a juzgar. Ahora, ¿qué tiene que ver esto con nosotros? ¿Qué tiene que ver con, nosotros no estamos en medio de eso, pero sí vimos al principio que nuestra sociedad tiene problemas. Y no es tan difícil nosotros tomar parte en esos problemas. No es tan difícil alejarnos de lo que Dios nos pide, alejarnos de cómo Dios nos puso en medio de un lugar para ser de testimonio, para compartir esas cosas, y en vez de ser de testimonio, tomar las prácticas de esa sociedad para nuestras vidas y de a poco ir alejándonos. No es tan difícil. A un pueblo que Dios mismo había escogido le pasó. Y a nosotros también nos puede pasar, habiendo sido escogidos por Dios. Quizás hoy la destrucción no sea como le vino a este pueblo. ¿Por qué? Porque Dios ha saciado, como acá expresaba su vida de esa manera, Dios ha saciado eso en la muerte de Jesús. Nosotros hoy tenemos algo que este pueblo todavía no tenía, que es que Dios mismo envió a su Hijo para que muera por nuestros pecados, por nuestras transgresiones. Para que aún nosotros siendo pecadores podamos ser sus hijos y podamos vivir de esa manera. Podamos vivir libres de esta destrucción que la misma vida de esa manera lleva. Pero aún así nosotros por ahí nos empeñamos en vivir de una manera que no agrada a Dios. En volcarnos hacia prácticas que llevan hacia nuestra destrucción.
Incluso en la universidad nos puede pasar. Creo que todos, la mayoría acá van a la universidad. Yo también fui. Y sigo yendo en realidad. No se termina más la universidad. Pero en la universidad pueden pasar cosas que nos hacen desviar también del propósito que Dios puso en nuestra vida. Hay corrientes de pensamiento que pueden ser atractivas. También hay cuestiones que para avanzar en la carrera podemos hacer para que sea más fácil cuando no es tan honesto. También hay veces que defendemos ideales porque los compartimos como humanos, que no van totalmente de acuerdo a lo que Dios pide, o sacrificamos nuestra integridad por un placer nuestro adentro o por amistades. ¿Cuánta gente hay que viene de afuera acá? De otras provincias o de otros países. Hay muchos. Es mucho más fácil, yo vengo de Entre Ríos, es mucho más fácil cuando uno viene a la universidad desviarse de lo que Dios quiere, porque tampoco tiene la misma contención que tenía por ahí con su familia, por ahí con sus amigos, donde estaba. Y viene a un lugar donde uno tiene otras libertades, tiene otra forma de moverse. Es más, si quiere puede cambiar totalmente la forma en la que era cuando vivía en otro lado. Y por ahí es fácil desviarse, por ahí es fácil buscar otra cosa que nos dé más placer a nosotros. Así de la misma forma que ellos adoraban a otros dioses, es más fácil que nosotros podamos buscar otros dioses, se puede decir, en otro lado. Es más fácil por ahí avanzar en nuestra carrera profesional haciendo las cosas por izquierda, haciendo las cosas no de una buena manera. No sé, yo soy abogado, o sea, tampoco. O sea, es como que estar a la izquierda para mandarlo y después un pasillito así para hacer las cosas bien, no sé. Pero así con un montón de profesiones. Los abogados son solamente una parte. Hay arquitectos que para que aprueben un plano tienen que coordinar a alguien y bueno, médicos que lamentablemente giran drogas por otro lado. Hay un montón de formas de avanzar en nuestra carrera que no son de acuerdo a lo que Dios quiere. Todo comienza con pequeños desvíos. El pueblo de Israel, Dios le había dicho: destruyan todos los pueblos que, antes de llegar a la tierra que Dios le iba a dar, le había dicho: destruyan a todos los pueblos que están a su alrededor, porque no quiero que ninguno les contagie o les muestre las prácticas y que ustedes se vayan a ellos. Y una de las primeras cosas que hicieron, vino a un pueblo y le dijo: por favor, no destruyan, venimos lejos, qué sé yo, y estaban al lado nomás, y dijeron: bueno, no lo vamos a destruir. Cuando Dios le había dicho no. Y así de a poco se fueron yendo hacia otras prácticas. Lo mismo puede pasar con nosotros. ¿Y saben qué pasa si nosotros nos desviamos, si nosotros no cumplimos con las prácticas que Dios quiere, si nosotros no seguimos con esa integridad? Nosotros fuimos puestos en un lugar, en este caso en la universidad, para ser de testimonio hacia otras personas. Si nosotros no somos de testimonio hacia otras personas, esas personas van a ser las que no van a escuchar de Dios. Y también vamos a ser responsables por las actitudes que nosotros tomemos. Ustedes hoy en día son aquellas personas que Dios puso en la universidad para que otros puedan ver y puedan escuchar de Dios. Y si ustedes no lo hacen, hay un montón de personas que van a seguir con sus prácticas y lo más probable es que ustedes se vuelvan hacia ellos y no ellos hacia Dios. Quiero que hagamos algo, volvamos a los grupos
y veamos en las mismas áreas, pero en la universidad, en el área política o la parte política de la universidad, el área religiosa que hay en la universidad, el área cultural que hay en la universidad, qué problemas hay en esas áreas dentro de la universidad, cómo eso nos puede afectar a nosotros y cómo podemos hacer para salir adelante de eso. ¿Sí? ¿Se entendió? Bueno, hacemos 5 minutos. Bueno, primero, el creerse que por tener un título sea una persona superior a los otros, siendo que los otros son los que terminan pagando el título, la carrera de uno, porque es una universidad pública. Por otro lado, bueno, tiene que ver con eso también la valoración de la persona, o sea, de lo académico de la persona, sobre todo sobre lo personal de la persona. Como que vemos a los profesores como súper culturales, así como unas personas que ya lograron todo, pero no vemos que pueden ser personas que también tienen problemas, o sea, como que pensamos que tenían un título va a ser suficiente para tapar o cubrir todos los defectos. Y el valor competitivo de la persona. No me acuerdo de ¿qué era? Sí, la competencia que hay, o sea, entre los mismos estudiantes, entre los mismos profesores, una cultura competitiva. El área. Bueno, hablamos que por ahí, bueno, mucho de lo que dijimos antes de la sociedad se ve también en el FAP, secretarismo, etc. Por ahí veíamos que también un peligro, una situación que a veces ocurre que por la facultad no querer ser religiosa, a veces se torna antirreligiosa. Entonces, lo que supuestamente es apertura, a veces es un discurso como ateo o agnóstico abierto y no hay espacio a otras voces. Que por supuesto se explora un mundo mucho más complejo que posiblemente que tuvimos en el secundario como opciones o como creencias o prácticas, y eso en un sentido puede ser interesante, porque muchos compañeros nuestros llegaron a la fe, por ejemplo, porque hablamos y al no tenían, pero también caos de creencias. Hablamos acerca de la tolerancia como un peligro que a veces hay, incluso nosotros como cristianos nos han dado aulas de aula, pero a veces cuando le dan un aula a otra religión, no sé yo, me parece molesto. Entonces pensamos ese desafío de la tolerancia, digamos. Y también cómo eso puede afectarnos, por lo que hablamos de las religiones, a nosotros, muchas veces silenciándonos, porque si hablamos, bueno, todo el mundo se va a joder de cuenta. Muchas veces segmentando nuestra vida, como bueno, en la facultad somos estudiantes, hacemos esto, y en la iglesia somos cristianos, hacemos esto, y no hay nexo entre eso. Y decía, ¿cuál es el espacio donde por ahí pensamos? Porque si en la facu no se habla de religión, y en la iglesia no se habla de lo social, político, etc., queda una brecha. Entonces son dos personas, una agenda, un tiempo acá, un tiempo allá. Y parte de lo que va en el tintero es cómo podemos responder a eso. Julia decía recién que un poco también empieza en lo personal, de tener integridad en nuestra creencia y en cualquier área de relación de la vida. Estamos actuando como cristianos. No significa estar con la Biblia todo el tiempo, pero sí modelar un carácter cuando sos padre, cuando sos vecino, cuando estás en la iglesia o al facu. Da sed, por así decir, que te pregunto. ¿Alguna de ustedes me estoy olvidando? Más o menos eso algo. Con lo que nosotros veíamos con relación a los problemas en la política, o la situación en la política, es como que veíamos a la universidad como micro con relación a lo nacional. Entonces podemos ver también que hay corrupción, individualismo, clientelismo, o sea, porque las agrupaciones independientes muchas veces terminan respondiendo a
docentes o a decanos de la universidad, entonces termina siendo, si sos de mi partido, tenés ciertos beneficios que otros no tienen. Vemos abuso de poder también, porque hay muchos docentes que son afines a una agrupación política o a una ideología política, y si uno demuestra con sus actitudes y con todo ante los profesores eso, corre el riesgo muchas veces de ser un crónico en esa materia por el hecho de simplemente no te voy a aprobar porque no pensás como yo. Entonces a esto lo que nosotros pensábamos que debe mejorar nuestra comunicación, ser activos, ser estudiantes activos, participar en espacios de discusión donde podamos plantear nuestras ideas, nuestros pensamientos, y a la vez poder ser como realmente, entendiéndonos como ciudadanos universitarios, donde tenemos nuestros derechos y siempre los reclamamos, pero también tenemos ciertos deberes que debemos cumplir. Entonces, vernos activos en la universidad, en el área política, porque si no nos vamos a seguir quejando de la corrupción y todo lo que falta, siendo que, bueno, nosotros como cristianos debemos involucrarnos en esas áreas para poder generar un cambio, generar influencias y poder llegar a algo. Bien, vimos un montón dentro de esta clase, hay un montón de problemas que también hay muchísimos más, y yo les invito a seguirlo pensando, a seguirlo masticando, pero quiero que si podemos quedarnos con esto. Dios, así como al pueblo de Israel lo puso en medio de las naciones, para que ellos sean de testimonio y ellos se apartaron, Dios nos pone a nosotros, en este caso en la universidad, para que seamos de testimonio hacia todos nuestros compañeros, hacia profesores, hacia un montón de gente que pasa a nuestro lado. Nosotros tenemos la opción de tomar el camino que tomó el pueblo de Israel, el pueblo de Judá, de tomar las prácticas que se hacían en otros pueblos, quedarnos callados, seguir la corriente competitiva, individualista, no decir nada ante este sincretismo religioso, ante esto de que el pluralismo, la tolerancia en que vos crees, lo que vos crees está bien, lo que yo creo está bien, bueno, entonces cada uno cree lo que crea, así todos podemos vivir normal, así que vos crees en la fuerza energética que hay alrededor nuestro y yo creo en Dios, y bueno, es lo mismo, y no es lo mismo. Podemos conformarnos con el sistema político de la universidad, conformarnos con esta corrupción en que, bueno, yo voy a decir que pienso lo mismo para que no me desaprueben, o realmente cumplir lo que Dios nos puso para hacer en ese lugar, en ser la voz de Dios en ese lugar, en llevar el mensaje de Dios y en vivir una vida de acuerdo a lo que Dios quiere. Pero Dios te puso ahí con un propósito y Dios te va a juzgar y te va a pedir cuentas de ese propósito. ¿Fue cumplido o no? Dios te da un lugar, Dios te da una responsabilidad y Dios después también pide cuentas. No es como para tener miedo, voy a cumplir porque Dios no sé, me va a pisotear, no. Dios a través de Jesús cubrió la multitud de todos nuestros pecados. Pero Él también dice que a mayor conocimiento hay mayor responsabilidad. Y ustedes ya saben para qué fueron puestos en la universidad. Quizás es un periodo corto, de 3 años, 5 años, quizás 15, no sé. Pero Dios te puso ahí y tenés para escuchar lo que Dios quiere de vos ahí, o para dejarte conformar con las prácticas que hay alrededor tuyo. Pero hay que saber que Dios sigue estando ahí, sigue viendo lo que pasa, sigue pidiendo cuentas de lo que hacemos y lo que no hacemos. Los invito para que sigan pensando en esto, que
quizá otro tenga un mensaje más esperanzador que ustedes no sé. Vamos a orar para ir cerrando. Dios, te damos gracias por este día, gracias porque podemos abrir tu palabra, podemos ver que aunque pasaron, no sé, 2700 años o más, los humanos no cambiamos, sino que seguimos tomando las mismas decisiones, seguimos haciendo cualquier cosa a menos lo que vos te dices. Te pedimos que nos ayudes a poder escuchar tu voz, a poder entender el propósito que vos nos diste, a poder entender que estamos en la universidad para llevar tu palabra, Señor. Que hay un montón de personas alrededor nuestro que no te conocen y que necesitan de vos y que nosotros no nos podemos quedar callados. Te pedimos que nos ayudes a alejarnos de todas aquellas cosas que están en contra de lo que vos querés. Te pedimos que nos ayudes a ir en contra de eso, que podamos hablar tu palabra y que no nos dejemos llevar por quizás cuestiones que nos dan más placer o que pensamos que nos van a hacer las cosas más fáciles, pero que nos alejan de vos. Ayúdanos, Dios, a poder cumplir con el propósito que nos diste. Te amamos y te pedimos que nos sigas acompañando en el resto de este día. Amén.